El tema que nos toca es el tema del sistema cardiocirculatorio. Algunas consideraciones generales. El corazón es un órgano hueco encerrado en la cavidad torácica. Obviamente, el corazón es uno de los órganos más nobles que tenemos en nuestro organismo, por lo tanto, necesita tener cierta protección. Y esa protección se le da a la caja torácica, que está constituida por las costillas, la columna vertebral. Entonces, está relativamente protegido, ¿no? Bueno, el corazón dice, sus paredes están constituidas por un músculo estriado, involuntario, obviamente. Está dividido en dos mitades, ¿sí? En fisiología denominan el corazón derecho, el corazón izquierdo, ¿sí? Corazón derecho, corazón izquierdo, porque prácticamente funcionan, digamos, de alguna manera autónoma, digamos así, ¿no? Pero muy relativo es eso. Bien, dice que estas dos mitades no se comunican entre sí. Una es la derecha y otra es la izquierda. Cada una de estas mitades tienen a su vez una aurícula y un ventrículo. Aurícula, ventrículo. Derechos, izquierdos. ¿Sí? Bien. Entonces, las aurículas y los ventrículos sí presentan comunicación a través de estas estructuras membranosas que se llaman las válvulas cardíacas. ¿Ah? Las válvulas. ¿Ya? Entonces, se llaman estas válvulas aurículo-ventriculares en general. Aurículo-ventriculares. Cada una tiene su nombre específico, pero bueno, contentémonos con eso. La función del corazón es bombear la sangre hacia los sistemas vasculares, hacia el sistema vascular, ¿sí? Recibe sangre a través de las venas y expulsa sangre a través de la arteria, de estas grandes arterias, ¿no es cierto? Esta es una vena de gran calibre, se llama así, y esta es una arteria también de gran calibre. Bien, entonces, este trabajo de bomba, dice acá, lo realiza en fases sucesivas, o sea, se contrae, se expande, se contrae, se expande. Constantemente, eso se llaman los latidos cardíacos. Se contrae, se llama sístole. Ya la expansión se llama la diástole. Sístole, diástole. Es un trabajo rítmico, dinámico, continuo, que va a durar durante toda la vida. Mientras vivamos, obviamente nuestro corazón va a estar latiendo. Bien. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen y impulsan, o expulsan, mejor dicho, ¿no? La sangre hacia las arterias. Miren, cuando se contraen estos ventrículos, la sangre que está en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Va hacia la aorta. Y el ventrículo derecho hacia la pulmonar. O sea que esta es la arteria pulmonar, esta es la arteria aorta, cuando se contrae, ¿sí? Expulsan la sangre. Ese es el mecanismo de bomba, obviamente. Los golpes que se producen en la contracción de los ventrículos originan los latidos, esos sonidos que son audibles, que en el hombre oscilan entre 70 y 80 latidos por minuto. A eso se denomina la frecuencia cardíaca. Los vasos sanguíneos están involucrados acá las arterias, capilares y venas. Son conductos musculares elásticos que se distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. O sea, que llevan la sangre y recogen la sangre. Las arterias, por lo general, no es absoluto esto, por favor. Las arterias generalmente llevan sangre oxigenada con nutrientes, ya una sangre útil. En cambio, las venas recogen la sangre ya utilizada, pero eso ya les digo, es bien relativo, por favor, no es tampoco un dogma, no. Tengan un poquito de cuidado en eso. Bien, la circulación sanguínea, acá vamos a ver, miren, acá están los pulmones y aquí está el corazón. Anatómicamente tenemos dos pulmones y un corazón, pero en realidad, funcionalmente, son dos corazones y un pulmón. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es la bomba cardíaca. La bomba cardíaca. Decíamos que la sangre, cuando se contraen los ventrículos, son expulsadas, ¿no es cierto? La sangre es expulsada a través de las arterias. Entonces, es muy importante acá la arteria aorta, ¿no es cierto? Ahí está la flechita. ¿Cómo expulsa la sangre para distribuir en todo el sistema? Se distribuye por todo el sistema.
por todos los rincones del cuerpo, dice, ¿no es cierto? Entonces luego tenemos acá las últimas ramitas de esta circulación son los capilares, que son unos vasitos bastante delgaditos, ¿no? Como su nombre lo indica, equivalen a un capilar, un cabello, de ese grosor, son de un cabello, ¿no? Por eso se llaman capilares. Entonces, este se llama la red o el lecho capilar. Son pequeños vasitos, o también se llama la microcirculación, pequeños vasitos, como les decía. Tienen paredes bastante delgadas, por lo tanto, permiten el intercambio de gases de nutrientes, ¿sí? Este sería el extremo arterial del lecho capilar y este es el extremo venoso. En todo este lecho capilar ocurre el intercambio de nutrientes y gases, les decía. Entonces, todo lo bueno, todo el oxígeno, por ejemplo, los nutrientes, salen de este extremo hacia los tejidos. Y de los tejidos, acá en el lecho, ya en el comienzo del retorno venoso, se depositan los desechos, los metabolitos, para que regresen y se reciclen a través de la circulación venosa. Aquí vemos, miren ustedes, tenemos acá la circulación mayor. ¿A qué se llama circulación mayor? La circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo. La sangre pasa a través de la aorta y se distribuye por todo el organismo y terminan en los capilares más pequeñitos, como les vuelvo a reiterar, en todo el sistema. Luego regresa a través de las venas y vuelve a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Miren este detalle, chicos. Esta sangre que está expulsando el ventrículo derecho es sangre venosa, pero va a ser conducida por la arteria pulmonar. Miren, la arteria pulmonar conduce sangre venosa. O sea que eso de que las arterias solamente conducen sangre arterial y que las venas solamente sangre venosa es falso, ¿ya? Aquí les estoy demostrando que las venas están conduciendo, perdón, la arteria pulmonar está conduciendo sangre venosa hacia los pulmones. En los pulmones se reoxigena esta sangre y vuelve a través de la vena, miren, la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Esta es una arteria que está conduciendo, bueno, esta es una vena que está conduciendo sangre arterial. ¿Ya? Entonces, de la aurícula la sangre pasa al ventrículo y otra vez empieza el circuito mayor, ¿ya? O la circulación mayor o sistémica también se llama. Y esta circulación que va del ventrículo derecho hacia los pulmones y los pulmones hacia la aurícula izquierda es la circulación menor. Circulación menor o pulmonar. Entonces tenemos dos circulaciones. Circulación menor, circulación mayor o sistémica. Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Y dinámicamente cómo se va moviendo. Corazón izquierdo, todo el sistema arterial, distribuyendo la sangre a todo el organismo, riñones, el sistema digestivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos acá el lecho vascular y aquí retornan las venas, ¿no es cierto? Aquí viene el retorno venoso hasta el corazón derecho. Aurícula derecha, ventrículo derecho y a los pulmones. Ahí están los pulmones. Entonces, circulación menor o pulmonar o circulación mayor o sistémica. Bien. Acá tenemos un esquema tipo. ¿Ya? Es un modelo de lo que es la estructura de un vaso sanguíneo. ¿Ya? Un vaso sanguíneo, vamos a empezar de afuera, de dentro para afuera, ¿sí? Acá tenemos la luz o el lumen, la luz, por donde está circulando la sangre. ¿Ya? Esta luz, este espacio, el espacio del tubo está revestido por un endotelio. ¿Y este endotelio de qué se trata? Son células planas. Es un epitelio simple plano, el endotelio. ¿Ya? Estas células endoteliales descansan sobre una membrana basal, o lámina basal, dice acá. Membrana basal. Por fuera de la membrana basal existe una capa de músculo liso. Una capita, son 2 o 3 membranitas de músculo liso.
se llama la limitante elástica externa. Más que músculo, estas son fibras elásticas, ¿sí? Principalmente fibras elásticas, sí, eso es. No hay tanta célula muscular, de verdad. Ya son fibras elásticas, ¿no? Se llama la limitante elástica interna. Entonces, tanto la limitante elástica interna, la membrana basal y el endotelio van a formar lo que se llama la túnica íntima, ¿sí? Ahí está la limitante elástica interna. Luego viene la túnica media o muscular. Estas sí son células musculares o fibras musculares lisas, ¿ya? Que las arterias es la más importante, es la más gruesa. Luego tenemos una membranita de fibras elásticas, pero por fuera, miren, acá está, por fuera de la muscular. Esta se llama la limitante elástica externa. Si esta es la interna, esta es la externa. Limitante elástica interna, limitante elástica externa. Y por fuera tenemos tejido conectivo que se llama la adventicia, la túnica adventicia. Bueno. Entonces veamos acá en tercera dimensión, ¿verdad? Acá tenemos el endotelio, su membrana basal. Aquí podemos ver el tejido conectivo subendotelial. Ahí está. Y acá tenemos la limitante, es la que limita, la limitante elástica interna o lámina elástica interna. Entonces, esta lámina más el tejido subendotelial, más la membrana basal, más el endotelio, forman la túnica íntima. La túnica media está formada solamente por músculo liso. Luego tenemos la limitante elástica externa. Miren, tiene algunos espacios acá, algunos agujeros. Son fibras elásticas principalmente. Y por fuera tenemos la adventicia, que es tejido conectivo. Vean ustedes, cuando las paredes de las arterias son muy gruesas, o del vaso en general es muy grueso, ¿sí? Tienen una circulación propia, miren, vasitos propios, arteritas, venitas que están irrigando la pared. Esto ocurre cuando la pared es muy gruesa. Entonces, estos vasitos se les conocen con el nombre de vasa vasorum, o vasos del vaso. Vasa vasorum o vasos del vaso. Y también tenemos inervación, obviamente, inervación autónoma. Vamos adelante. Acá estamos viendo el sistema vascular. Miren, aquí les había hablado del lecho capilar o microcirculación, ¿sí? Estos son ya la vena, una vena mediana, una arteria mediana también, ¿sí? Aquí están las arterias pequeñas, arterias o venas pequeñas. Podrán ver ustedes que en la microcirculación la capa muscular es menos intensa. Miren, apenas son bandas de células musculares que están envolviendo, sobre todo a estas ramitas que son las arteriolas. Entonces, estas arteriolas rodeadas por fibras musculares lisas se llaman las metaarteriolas, ¿sí? Y estas fibritas musculares funcionan como un esfínter, ya que funcionan a requerimiento, a necesidad. Ya cuando existe algún problema, digamos, estas se cierran y no dejan pasar la sangre. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que fíjense, por esto es importante, chicos. Existen comunicaciones directas entre la vénula y la arteriola. Comunicación directa, sin pasar por los capilares. Estas se llaman las anastomosis arteriovenosas. Anastomosis arteriovenosas. Tengan en cuenta eso, por favor. Ahí tenemos nuevamente el sistema arterial, ¿no es cierto? Acá tenemos el ventrículo izquierdo, esta es la aorta. Esta es la válvula, ¿no? La válvula aórtica. Que esto sirve para que la sangre pase en un solo sentido y no regrese. Por eso se llama válvula. Esta es la válvula aórtica. Por lo tanto, permite que la sangre salga a través del callado, la aorta torácica, la aorta abdominal y, bueno, se distribuye. Estas son las arterias de gran tamaño o de gran calibre, o también se llaman arterias elásticas. Aquí estamos viendo una arteria abierta, ¿sí?
Ahí está cortada por la mitad. Lo que vemos acá es la parte interna, ¿no? El endotelio. El endotelio. Estos orificios son de ramitas que van a salir para distribuir a otros sitios. Arterias de gran calibre o arterias elásticas. Ahí tenemos la estructura de una arteria elástica. Ahí tenemos la luz. Este es el endotelio. Ya luego tenemos su membrana basal y el tejido conectivo subendotelial. Este es el tejido conectivo subendotelial, que no se lo ve muy bien acá. Bueno, luego tenemos la limitante elástica interna, que es esta. Aquí estamos viendo la muscular, la media, la túnica media o muscular. Todas estas tres son la túnica íntima, ¿sí? La íntima. Esta es la media, ¿sí? Acá deberíamos ver la limitante elástica externa, pero no la muestra. Pero sí podemos ver la más externa, que es la adventicia. La adventicia. Aquí vemos los vasa vasorum, ¿eh? Los vasa vasorum, algunos nervios, etcétera, ¿no? Arteria elástica. Son las más completas. Aquí tenemos otra vez, les muestro este esquemita. Ahí está la superficie de la luz, ¿no? Las células endoteliales se ven acá, su membrana basal. De acá deberíamos estar viendo la limitante elástica, ¿no? Que no se la ve muy bien. Acá más o menos dice acá, bueno, ¿por qué se llama arteria elástica? Porque existen capas de células musculares lisas, que son todas estas, ¿sí? Y entre estas células musculares lisas hay muchas fibras elásticas. Todo esto son capas, membranas de fibras elásticas. La más interna se llama la limitante elástica interna, que no se la ve muy bien. Y la más externa es la limitante elástica externa, o membrana elástica, como quieran llamar. Entonces, es por eso que parece que fueran un sándwich, ¿no es cierto? Fibras elásticas musculares, elásticas musculares, elásticas musculares, ¿no es cierto? Entonces, esa función le da de que puedan deformarse, estirarse. ¿Y por qué es importante esto? Porque después de cada contracción, la sangre sale con fuerza, ¿no? Y esa fuerza, ¿dónde va? Choca con las paredes de las grandes arterias, como ser la aorta, ¿no es cierto? Entonces, esta arteria aorta tiene que tener cierta resistencia para soportar esa fuerza, ¿no? De expulsión de la sangre. Entonces se infla así como un globo cuando lo soplan, así se infla, pero después vuelve a su estado normal, ¿no? Entonces, por eso se llama elásticas, tiene mucha fibra elástica. Esta es la adventicia. En la adventicia encontramos tejido conectivo y todas las células del tejido conectivo, ¿no es cierto? Macrófagos, fibroblastos, vasos pequeñitos, que son los que se llaman los vasos del vaso o vasa vasorum. Los nervios. Bueno, esto es importante. Ahí tenemos la histología, muchachos, la histología. Toda la pared. La túnica íntima, bueno, se supone que acá está el endotelio, el tejido conectivo subendotelial, la limitante elástica interna, la túnica media, que son fibras musculares lisas alternando con fibras elásticas, ¿no? La limitante elástica externa y la adventicia. Aquí podemos tener un acercamiento a lo que es la íntima, ¿sí? Ahí está el núcleo, un núcleo aplanadito, es del endotelio, de una célula endotelial. Este es un tejido conectivo, miren, más pálido. Este es el tejido conectivo subendotelial. Por acá deberíamos ver las fibras de la limitante elástica, pero ustedes saben que las fibras elásticas necesitan métodos especiales, ¿no? Como ser el método de la orseína para poder visualizar. Bueno, y acá tenemos esta capa que es más oscura, que es la muscular, ¿no es cierto? La muscular de la túnica media. Bien. Esta sí, es una tinción con orseína, con fibras elásticas. Acá vemos la íntima, la media y la adventicia. Ahí nos indican estas flechitas, miren. Entonces, con esta tinción de orseína, lo que estamos resaltando son estas en forma de gusanitos, de viboritas, miren, ¿sí? Esas son las fibras elásticas. Principalmente estamos viendo fibras elásticas. ¿Ah? Pasamos aquí luego, lo mismo.
Solamente son fibras elásticas de la túnica media de la arteria, de una arteria elástica o de gran calibre. ¿Mm? Ahí vemos. Esta es ya una arteria mediana o muscular. ¿Ya? Este es un corte de arteria que está teñido con métodos para resaltar las fibras elásticas. Las fibras elásticas, ¿sí? Entonces vemos acá, miren, las fibras elásticas, cómo hacen estas jorobitas. Estas jorobitas, que son como un ruchado, ¿no? Como un ruchado. Entonces, estas jorobitas se denominan también festoneamientos, así se llaman. Como está en reposo, entonces están pues arrugaditas, ¿no? Pero cuando se dilatan, bueno, ya se ponen lisas, ¿no es cierto? Acá tenemos otra arteria, miren qué bonita. Esto es hematoxilina y eosina. Esta es una vena. La pared es más delgada, más frágil y generalmente la luz está cerrada, colapsada. En cambio, la arteria, como tiene una muscular bastante importante, es la más importante de todas sus túnicas, la muscular, por eso se mantiene rígida y bien redondita y abierta. Aquí está la luz. Bien, lo demás, esto es tejido conectivo, fibras colágenas, aquí hay vasitos más pequeños, bueno, en fin. Aquí estamos viendo, sí, lo mismo, la arteria muscular, y estamos viendo acá la limitante elástica interna, miren qué bonita, siempre con estos festoneamientos, con este ruchado, miren, porque son elásticos. ¿Ah? El elástico cuando le ponen a una ropa, ¿no es cierto?, que se arruga, pero lo mismo ocurre acá. Está en reposo, obviamente, ¿no es cierto? Toda esta vean la orientación de las fibras musculares, siempre es en forma circular, ¿no? Y esta es la adventicia. Bueno, no, lo mismo estamos viendo acá, con hematoxilina y eosina. Miren, los festoneamientos. Estas jorobitas que ustedes ven acá se llaman festoneamientos, que es característico de las arterias musculares. Esta es la muscular o media, y esta es la adventicia. Vean ustedes, en las arterias, la más desarrollada es la muscular o media. ¿Ya? Ahí estamos viendo el esquemita, ¿no es cierto? Bueno, ahí vemos ¿sí? la túnica elástica interna, la muscular de la media, la externa y la adventicia. Bien, arteriolas son más pequeñitas. Ahí se ven los núcleos de las células endoteliales. Aquí las membranas o las capas de células musculares. Ya no hay mucha fibra elástica en estas. No hay mucha. Y estas todavía son más pequeñitas. Esta es una vena, miren, la pared de la vena. Irregular, siempre colapsada. Entonces, las arterias se mantienen redonditas y su pared es más rígida. Por eso se mantienen siempre bien redonditas, abiertas. En cambio, estas se cierran, se colapsan. Bueno, y acá tenemos la microcirculación. Las arterias más pequeñitas o arteriolas, ahí están, ¿sí? De estas arteriolas se desprenden las metaarteriolas, que son estas, metaarteriolas. Las metaarteriolas. Estas metaarteriolas se transforman en capilares, ¿sí? Y estos capilares, miren, tienen un extremo arterial, con sangre arterial, y un extremo venoso. Un extremo venoso. La importancia de este lecho capilar es que acá se realiza el intercambio. Acá se realiza el intercambio de nutrientes y de gases. Por acá, gracias a fuerzas físicas, salen los nutrientes y sale el oxígeno. Este oxígeno se difunde hacia los diferentes tejidos. ¿Ya? Y de esos tejidos, cuando ya utilizan el oxígeno y los nutrientes, botan los desechos, como es el CO2 o el dióxido de carbono y los metabolitos de lo que han digerido los nutrientes. ¿Y eso dónde va? Va hacia el extremo venoso. ¿Sí? Estas son las venulitas, las vénulas, ¿sí? Ahí está la vénula. ¿Ah? Y estas vénulas pasan a ser venas de pequeño calibre, venas medianas, venas grandes y al corazón. Y no nos olvidemos que también en medio de este lecho capilar están estas otras estructuras, miren, que empiezan acá en el lecho capilar en forma de fondo de saco, miren. Estos son los linfáticos, ¿Y qué hacen los linfáticos? En esta dinámica de intercambio,
muchas veces sale líquido, el líquido tisular, el líquido, perdón, el líquido de plasmático, sale líquido. Y ese líquido no puede acumularse acá, tiene que ser drenado hacia estas estructuras que son los linfáticos, los capilares linfáticos. Entonces, estos capilares linfáticos lo que hacen es drenar ese líquido excedentario. Y ese líquido que drenan se denomina la linfa. La linfa, así se llama. Ahí estamos viendo lo mismo. La linfa. Ese es el extremo arterial, el lecho capilar y el extremo venoso. Aquí hay un detalle. Fíjense ustedes que de la arteriola existen comunicaciones directas hacia las vénulas, sin pasar por los capilares. Esto se denomina la vía preferencial o las anastomosis arteriovenosas, por favor. ¿Esto en qué caso se activa? En casos en que haya algún accidente, un problema de hemorragia de la persona, entonces pierda mucha sangre. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que busca nuestro sistema? Es que el corazón y el cerebro se mantengan bien oxigenados. Entonces, la piel, el hígado y otros órganos no son tan urgentes, no son tan delicados. Entonces, es por eso que se cierran, miren, estas metaarteriolas que vemos acá, se cierran acá, miren. Son fibritas musculares lisas, que son los esfínter, se cierran. Entonces, ya no permiten que la sangre digamos, se pierda por acá, ¿no? Se malutilice. Así vale el término, ¿no? Por favor. Entonces, la sangre se va directamente de la arteriola hacia la vénula. ¿Para qué? Con el fin de mantener oxigenados al corazón y al cerebro. Ahí están los linfáticos. Miren cómo empieza el linfático. Siempre empieza en un fondo de saco cerrado. Así empieza. Bueno, ahí estamos viendo. Aquí está la vía preferencial y este es un corte histológico, ¿verdad? Y este es el lecho capilar. El lecho capilar. Ahí tenemos un capilar. Este capilar está sin membrana basal. Ya conocen esta diapositiva, pero vemos acá las células endoteliales y en la luz están circulando los elementos figurados más el plasma sanguíneo. Bien. Aquí estamos viendo capilares pequeñitos. Miren, en estos capilares que son tan pequeñitos, entra cabalito, un glóbulo rojo. Miren acá, miren, ahí está, en el capilar, en fila india, miren. Estos núcleos son de las células endoteliales. Este es músculo cardíaco. Acá también vemos, miren, justito. Entonces, el promedio en cuanto a dimensión de un glóbulo rojo es de 7 micrómetros, ¿no? Entonces, la luz también debe ser eso, o un poco menos tal vez. Pero los glóbulos rojos tienen esa gran capacidad de deformación para poder circular, ¿verdad? Bien, ahí tenemos una célula endotelial. Esta es una célula endotelial y esta es otra. Esta es la parte externa, ¿sí? La parte externa. Esta es la célula endotelial, es el citoplasma. No se ven los núcleos. Esta es la parte interna, ¿no es cierto? Esta es la unión entre una célula endotelial y la otra. ¿Cómo se mantienen juntas? Gracias a los desmosomas. Miren, aquí hay desmosomas. Y también complejos de unión, tipo sonulocludens, sonuladerens, etc. Estos son los hemidesmosomas que la parte basal mantienen unida a la membrana basal. Bueno, una de las funciones de estas células endoteliales es el intercambio de sustancias mediante este proceso que se llama la transcitosis. Miren, aquí esta es la parte interna, ¿no es cierto?, de la membrana celular de la célula endotelial. Entonces, hay una endocitosis y la vesícula endocítica, ¿sí? Pasa por aquí y termina abriéndose en la parte externa. Miren, al otro lado. No se modifica,
Miren, no tienen contacto con lisosomas, no, directamente así pasan, están metiendo, están llevando nutrientes y gases hacia el otro lado, o bien hacia esta zona de intersticio, ¿no? La zona intercelular, entre una célula endotelial y otra. ¿Ya? Transitosis se llama eso. Bueno, tampoco nos olvidemos de los pericitos. Los pericitos son células de naturaleza mesenquimal, son células indiferenciadas, con mucha potencialidad para transformarse. Puede ser en adipocito, puede ser en célula endotelial, puede ser en macrófago, en cualquiera de esas, ¿no? En fibroblasto, bueno. Pero esas siguen la línea de las células mesenquimales, los pericitos. Están abrazando a los capilares y a las vénulas postcapilares. Ya, ahí estamos viendo. Esta es una microfotografía electrónica. ¿Mm? Los pericitos. ¿Mm? Y acá tenemos los diferentes tipos de capilares. Los más numerosos son estos, ¿no? Los capilares continuos o tipo 1, o tipo 1, ¿sí? Capilares continuos. Aquí está abierta, mírate la membrana basal, y aquí tiene su célula endotelial, el núcleo, y vemos un eritrocito. El tipo 2, o capilares fenestrados, son estos que tienen una serie de ventanitas, donde el intercambio es mucho más, digamos, más dinámico, porque son más abiertos. Miren estas ventanitas, más abiertas, fenestrados. Y por último tenemos los sinusoides, o capilares sinusoides, que la membrana basal es muy discontinua, muy discontinua. Tiene grandes aberturas, mire, grandes aberturas, los sinusoides. Y son tienen una luz mucho más amplia que estos otros dos. La localización de estos es un poquito más restringida, ¿no? Está en la médula ósea, como hemos visto, en el vaso, ya, y bueno, principalmente en el hígado también, claro, claro que sí. Ahí tenemos capilares fenestrados, ejemplos, en el pulmón, en el riñón, ¿no? En los glomérulos renales, ¿no? El pulmón tiene el riñón, y aquí vemos, ¿no? Que permiten el paso de gases, en este caso, los gases, ¿no? Oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, aquí tenemos algún detalle, ¿no? Clasificación de los capilares. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1, endotelio continuo, membrana basal continua. Es el más común ¿no? Donde encontramos prácticamente en todo lado. Sistema nervioso central, piel, pulmón, músculos, gónadas, páncreas exócrino, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo 2, endotelio fenestrado, que tiene agujeritos, ¿no? Una serie de ventanitas, ¿no? Pero su membrana basal es continua. ¿Dónde encontramos esto? En el glomérulo renal, ¿sí? Mucosa gastrointestinal, glándulas endocrinas, cuerpo ciliar del ojo, plexos coroideos. Esto es importante en el plexo coroideo, porque el plexo coroideo tiene la particularidad de producir el líquido cefalorraquídeo, no se olvide. El tipo 3, o sinusoides. Capa interna formada por endotelio discontinuo. También el endotelio discontinuo tiene grandes ventanas, ¿sí? Presentan células fagocíticas, están ahí porque se encargan de comer cualquier impureza, ¿no? Y su membrana basal es discontinua, totalmente, o interrumpida, si ustedes quieren. Donde encontramos vaso, médula ósea, hígado y también en la hipófisis, ¿no? Bien. Ahí tenemos un corte de hígado. Estos son los sinusoides, miren, bastante dilatados, y aquí están los glóbulos rojos. Estos son los cordones hepatocitarios. Ahí tenemos sinusoides. Esto es en el vaso, con microscopía electrónica, ¿no? En 3D vemos acá. Miren estas grandes aberturas. Son las células que están en el vaso. Ahí están, ¿eh? Las células endoteliales, que presentan todas estas aberturas, por donde circulan libremente los elementos figurados de la sangre. Algunas especializaciones en cuanto a los capilares. Un sistema porta. ¿Cómo es un sistema porta? Bueno, el sistema porta tiene la característica de empezar en un lecho capilar y termina en otro lecho capilar. Un ejemplo, el más clásico es el sistema porta del hígado, porta hepático. Bueno, miren. Estas venas están recogiendo toda la sangre utilizada
En este caso, en hígado, en el estómago, vaso, páncreas, intestino delgado y grueso, ¿ya? Toda esta sangre que has recogido de estas estructuras, ¿sí? Llega hasta el hígado a través de la vena porta. Ahí está la vena porta, es una vena gruesa. Entra al hígado y vuelve a distribuirse y capilarizarse. A esto se llama un sistema porta, que empieza como capilares, porque acá obviamente han empezado en los capilares, ya sea del intestino grueso, delgado, estómago, páncreas, vaso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el retorno venoso, ¿sí? Luego se unen en una vena bastante gruesita, que es la vena porta, ingresan al hígado y otra vez empiezan a ramificarse y a capilarizarse. ¿Ya? Entonces, el sistema porta es un sistema vascular entre dos lechos capilares, entre dos lechos capilares. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Sistema porta. Existe el sistema porta hepático, es bastante importante, ¿no? Venoso, pero es venoso. También existe el sistema porta hipofisiario. Miren, aquí está viniendo la arteria hipofisiaria superior que está irrigando el hipotálamo. Ya aquí se capilariza, luego vienen las vénulas postcapilares e ingresan a la porción glandular de la hipófisis y se vuelven a capilarizar. Esto se llama el sistema porta hipofisiario. Son los dos sistemas más estudiados y conocidos, ¿no? Entonces acá tenemos ya el retorno venoso. Acá tenemos una arteriola, miren, de bonita, bien redondita siempre, porque tiene fibras musculares lisas. En cambio, la vélula no. Tiene su luz más amplia, su pared más delgada, ¿no? Pero es bien, siempre es deforme, o a veces están cerradas o colapsadas, ¿no? Acá tenemos tejido conectivo laxo y aquí tenemos tejido conectivo denso. Bien, ahí estamos viendo en esta imagen la pared de la arteria y esta es la vena. ¿Ya? Esta es la arteria. Siempre la arteria tiene su media bien desarrollada. Es la más desarrollada de las arterias. En cambio, en las venas, la túnica más desarrollada es la adventicia. Ya vamos a ir viendo por qué. Tiene la luz un poco más amplia, la pared más delgada y siempre están deformadas. Eso es importante tener en cuenta. Ahí estamos comparando la arteria y la vena. ¿Sí? Ahí está el endotelio, su membrana basal, tejido conectivo o la limitante elástica interna, si ustedes quieren, la muscular y la adventicia. ¿Sí? La muscular y la adventicia. Bueno, acá estamos viendo la vena. Tiene su endotelio, sobre todo en miembros inferiores tenemos las válvulas. Las válvulas. Tenemos acá la limitante, tiene su limitante elástica. La muscular, que es bastante delgada, miren, es bastante delgadita, no es muy importante, pero sí la adventicia es la más desarrollada. Acá no parecería, pero sí, es la más desarrollada. Vamos a ir viendo. Ahí estamos viendo, ¿sí? Esta es la arteria y esta es la vena. Tejido conectivo. Aquí hay un nerviecito, bueno, ¿sí? Miren, qué gruesa es su pared. Y eso pues le permite estar siempre abierta y rígida. En cambio esta no, su pared es más delgadita y por eso es que están ¿sí? casi siempre cerradas, ¿no es cierto? Ahí está la íntima, la media que es más o menos visible, pero la adventicia sí que es bastante bien desarrollada. Aquí vemos arteria y vena, miren. Ahí a la prueba me remito. La pared de la arteria y la pared de la vena. Más delgadita, su luz más amplia, pero es más delicada siempre, más delicada. Este es un nervio. Toda esta es la vaina de mielina. Ahí estamos viendo una vena. Miren, acá se puede ver, esta es la muscular, esta parte oscurita, esa es la muscular. Esta es la adventicia. Ahí sí, no me deja mentir. ¿Sí? Es más desarrollada esta. Su luz amplia, aquí un coágulo de fibrina, bueno. Y acá vemos lo mismo, acá es un coágulo un poquito más importante. Miren, ¿dónde puedo mostrar? Ahí está, aquí se ve, miren. Esta es la media, la túnica media. Y toda esta es la adventicia. Y es más, miren, en las venas de gran calibre, que les voy a mostrar más luego, la adventicia presenta fibras musculares. Ya les voy a mostrar, no se desespere.
Ahí tenemos algunas modificaciones, como ser las válvulas venosas, sobre todo en miembros inferiores. Como la circulación de retorno es contra la gravedad, ¿no es cierto? Entonces necesitan la ayuda de estos elementos, que son las válvulas. Miren, está subiendo la sangre, pero cuando descansa, miren, estas se cierran las válvulas y no dejan que regrese. Ahí están las válvulas, ¿no? ¿Y qué son las válvulas? No son nada más que repliegues del endotelio, que no permiten que la sangre retorne, ¿no? A veces estas válvulas fracasan y ese fracaso valvular, bueno, pues ahí se desarrollan las varices, las varices. ¿Mm? Ahí tenemos una vena de gran calibre. Veamos acá, miren, la túnica íntima, irrelevante. La media, miren, una pena, da pena realmente. Y esta túnica adventicia, miren, qué bárbara. ¿Mm? Aquí encontramos fibras colágenas y fibras musculares, miren. Pero la orientación de las fibras musculares en las venas es longitudinal, longitudinal. No es circular como en las arterias, no, es longitudinal. ¿Ya? Algunos otros temitas vamos a tocar. Vamos a pararla acá. ¿Ya? Paramos acá.